La Batalla de Berlín, librada en abril y mayo de 1945, fue el último y sangriento capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Marcó la caída del Tercer Reich y la derrota definitiva de la Alemania nazi. En este documental nos sumergiremos en una batalla urbana de proporciones épicas, donde se libró un combate brutal casa por casa, así que prepárate para viajar en el tiempo. El 9 de abril de 1945, la ciudad de Königsberg se rindió al Segundo Frente Bielorruso bajo el mando del general Konstantin Rokossovski. Inmediatamente, las fuerzas soviéticas se prepararon para el ataque final a Berlín, siguiendo las órdenes de Stalin de avanzar rápidamente por un amplio frente antes de que llegaran los aliados occidentales. El Ejército Rojo, con una fuerza de 2,5 millones de hombres, 6.250 tanques, 7.500 aviones, 41.600 piezas de artillería, 3.255 cohetes Katyusha y casi 100.000 vehículos, se preparaba para la batalla final. Los soviéticos también desplegaron 143 reflectores para cegar a los defensores alemanes, que con sus cañones Flak 88 intentaban defender la ciudad de los bombardeos nocturnos, desde las imponentes torres Flak, las cuales eran operadas por jóvenes de las juventudes hitlerianas. Para dificultar el avance soviético, el general alemán Heinrich inundó la llanura frente a Berlín y trasladó sus tropas a las colinas, detrás de la línea del río Oder. La ciudad de Seelow, defendida por inexpertos soldados de la 9ª División de Paracaidistas, se convirtió en un bastión clave de la defensa alemana. El 20 de abril, mientras se celebraba el cumpleaños de Hitler, la artillería soviética comenzó a bombardear Berlín. El primer frente bielorruso de Zhukov rodeó la ciudad por el noreste, mientras que el primer frente ucraniano de Konev atacaba desde el sur. Stalin quería tomar Berlín antes que los aliados, así que fomentó una competencia amistosa entre los dos frentes soviéticos. El 22 de abril, Hitler, tras enterarse del fracaso del avance alemán en Berlín, sufre un colapso nervioso. Acepta que la guerra está perdida y declara que se quedará en la ciudad hasta el final. El general Jodl sugiere un plan para que el 12º ejército de Wenck, desde el frente occidental, se una al 9º ejército en Berlín. Hitler aprueba la idea y envía las órdenes. El 23 de abril, el 9º ejército, bajo el mando de Busse, recibe la orden de moverse hacia el oeste para encontrarse con Wenck y luego regresar a Berlín. Sin embargo, Busse, consciente del inútil derramamiento de sangre, decide escapar al oeste y rendirse ante los americanos. Wenck también lo hace después de sufrir numerosas bajas en la batalla de Albe. Dos divisiones alemanas que iban a defender Berlín se habían rendido ante los aliados, dejando la defensa de la ciudad a cargo de adolescentes de las juventudes hitlerianas, restos de la Wehrmacht, restos de las Waffen-SS, ancianos y policías. Después de este punto de inflexión, la receta para el desastre estaba servida. Mientras tanto, en Berlín, los tanques soviéticos se acercaban al anillo defensivo de la ciudad. El 24 de abril, Berlín queda sitiada. Hitler encarga la defensa de la ciudad al general Weidling. El segundo frente bielorruso avanza y se produce el primer contacto entre las fuerzas soviéticas y americanas en Torgau, sobre el río Elba. A pesar de la ferocidad de la defensa alemana, el avance soviético fue imparable. El 25 de abril, el primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano se encontraron en el centro de Berlín, formando un cerco alrededor de la capital del Reich. Ese mismo día, las tropas soviéticas irrumpen en la ciudad. La batalla por Berlín se convierte en un infierno. La resistencia alemana, a pesar de estar diezmada y sin esperanzas, se aferra a la defensa de su patria. El segundo frente bielorruso atraviesa las defensas del tercer cuerpo Panzer y el 9º ejército de Busse ya no existía, pues había escapado al oeste. Hitler, cada vez más aislado y delirante, ordenó a las últimas unidades disponibles que envolvieran a las fuerzas soviéticas, una tarea imposible de cumplir, puesto que muchas de estas unidades eran unidades fantasmas que, o bien se habían rendido ante los aliados o ya habían perecido en combate. El 28 de abril, el general Heinrich, al recibir la orden de retener Berlín a toda costa, se niega a cumplirla y es relevado de su mando.
El 30 de abril los soviéticos llegan al centro de Berlín. Hitler se casa con Edo Braun y horas después, ambos se quitan la vida en el búnker de la Cancillería. Hitler hace uso de su pistola personal para cometer el acto y Edo Braun se toma una cápsula de cianuro. El almirante Dönitz, nombrado sucesor de Hitler, intentó negociar con los aliados, pero la batalla por Berlín había acabado. El 2 de mayo el general Weigling rinde la ciudad de Berlín. Las tropas alemanas, agotadas y sin municiones, se ven obligadas a capitular. A pesar de la eficacia del Panzerfaust, que significa puño de hierro alemán y era un lanzagranadas antitanques empleado para defender Berlín, la superioridad numérica y tecnológica del Ejército Rojo fue decisiva, destacando el tanque pesado soviético Joseph Stalin y el obús B-2 apodado el Mazo de Stalin, como algunas de las armas más destructivas en el arsenal soviético que contribuyeron a arrasar la ciudad. El bombardero estadounidense B-17 también jugó un papel importante, realizando bombardeos masivos sobre la capital alemana. El 2 de mayo de 1945, la bandera roja de la Unión Soviética fue izada sobre el Reichstag, representando la victoria del Ejército Rojo sobre el fascismo. Pero la victoria llegó con un alto precio. 155.000 civiles berlineses perdieron la vida en los combates y 250.000 resultaron heridos. El 8 de mayo de 1945, el alto mando alemán se rindió incondicionalmente a los aliados. La Segunda Guerra Mundial en Europa había terminado. La caída de Berlín marcó el final del Tercer Reich. El pueblo alemán, devastado por la guerra, se enfrentaba a un futuro incierto. La batalla por Berlín fue un recordatorio de la brutalidad del conflicto y las profundas cicatrices que dejó en la historia.